Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 17. Confusiones. La emoción y la alegría reinaban en la mansión Andrei. Candy, Archie y Anthony se encontraban platicando viejas anécdotas de cuando los tres caballeros protegían a la pecosa rubia de dos coletas. El joven de ojos de miel aún no podía creer que al fin la espera por volver a ver esos ojos de esmeralda había terminado. Su corazón estaba emocionado y sentía un calor inigualable dentro de su pecho. Escuchaba a la joven reír y le parecía como si esos 5 años no hubieran existido. Para él todo era perfecto en ese momento. Anthony, por su parte, estaba muy sorprendido con la chica que estaba frente a él. Nunca se imaginó que pudiera cambiar tanto. Para los ojos del joven ella había cambiado no solo físicamente, pues la recordaba aún de niña. Sus modales se habían refinado y también su forma de hablar. Ahora su risa era el mismo sonido pero más discreta. Ya no dejaba escapar aquellas alegres carcajadas que tanto le alegraban el corazón y que lo hacía sentir la sinceridad de su alma. Además, su mirada era diferente. Esos ojos verdes tenían el mismo tono, pero no el mismo brillo ni la misma expresión. Su sonrisa sincera era encantadora, no había duda, pero no tenía el mismo sentimiento. Para él era como si otra persona viviera dentro del cuerpo de Candy. No podía dejar de mirarla tratando de adivinar qué era lo que estaba mal. ¿Pasa algo, Anthony? Preguntaba la rubia mirándolo con dulzura y temiendo haber sido descubierta, pero sin dejar notar su nerviosismo. No, respondía sonrojado por ser descubierto. Lo que pasa es que Anthony aún no puede creer que ya estés a su lado, ¿verdad, primo? Archie miraba a Anthony y le sonreía con picardía, insinuando que sabía lo que sentía por volver a ver a la chica que algún día creyó amar. Sí, creo que aún me parece increíble que después de todo lo que hemos pasado podamos estar juntos. Ya sabes, tú y yo nos separamos mucho tiempo atrás, cuando aún éramos muy niños, y ahora me parece increíble que aquella pequeña revoltosa y traviesa pecosa se haya convertido en la bella dama que tengo frente a mí. Terminaba con una sonrisa dulce y sincera, pero tratando de encontrar respuestas a sus presentimientos. Sí, creo que te comprendo. La joven hablaba con firmeza. Hace demasiado tiempo que nos separamos, y es lógico que la imagen que tú tienes de mí sea de cuando aún era una pequeña salvaje, pero creo que el tiempo que viví en el Colegio San Pablo, además de las estrictas reglas de Mary Jane, en la escuela de enfermeras y por último estos 5 años en ese internado de medicina, han logrado hacer lo que la tía abuela tanto deseaba cuando éramos niños, convertirme en una persona educada y a la altura de la familia Andrei. Debo decirte que realmente el mayor mérito se lo debo a Dulcinea. Ella pertenece a una familia bastante importante de Europa y gracias a su compañía y a su dedicación logré cambiar mi comportamiento. Pero desplegaba una sonrisa pícara. Eso no quiere decir que Candice White haya desaparecido. Aún puedo trepar árboles y lanzar mejor que Tom. Además podría ganarte fácilmente en una carrera de caballos. La joven guardó silencio cuando la cara de Archie cambió su semblante por uno más serio, y Anthony dejó de sonreír. ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? Preguntó sorprendida. No, en realidad no. Es solo que, bueno, desde que Anthony regresó, él no ha vuelto a montar. Archie daba una sencilla explicación. Sí, pero no ha sido porque no quiera, sino porque Albert y la tía abuela no me lo permiten. Ellos tienen miedo de que pueda ocurrirme algo. No comprenden que lo que sucedió en aquel entonces solo fue un accidente y que yo puedo montar igual o mejor que como lo hacía. Así que no te preocupes. Y en cuanto lleguemos a Lakewood, aceptaré tu reto de correr una carrera. Y creo que Tom estará encantado de ganarte lanzando algunas reses.
La sonrisa volvía a aparecer en el rostro de los jóvenes que ya planeaban sus próximos días juntos, y Anthony veía la oportunidad de corroborar que era él quien estaba equivocado, y Candy realmente había vuelto. Eso era lo que más deseaba desde el fondo de su corazón, que esa joven fuera realmente Candy. Las calles de New York estaban desoladas. Era pasada la medianoche y solo alguno que otro transeúnte caminaba buscando algún lugar para continuar su diversión. Un joven solitario caminaba sin rumbo y sumido en sus pensamientos. Sus pasos se detuvieron cuando llegó al frente de aquel enorme teatro que apenas unas horas atrás había estado repleto de gente. Levantó la vista para ver la gran pintura en la marquesina. Se quedó observando aquel hermoso rostro grabado junto al de él. Una sonrisa sarcástica se desplegó en su rostro y volvió a bajar la mirada. Se giró y caminó rumbo a la parte trasera del mismo lugar. Él conocía muy bien por dónde entrar cuando se encontraba vacío. Llegó a su acostumbrado sitio en la azotea del edificio, buscó en su bolsillo y ahí estaba su fiel compañera. Se acomodó en su lugar preferido y empezó a desahogar las penas que mantenían confundido a su corazón. La tonada de la melodía podía dar a conocer lo que por su pecho pasaba. Era la misma melodía que había tocado como despedida aquella noche cuando se alejó de su amada, dejándola encerrada en aquel lugar de castigo, mientras él partía a un lugar casi desconocido y con el corazón hundido en la tristeza. La misma melodía que salía de su vieja armónica cada noche, desde aquel día de tormenta invernal que lo había separado de ella. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mi amada pecosa? Las lágrimas comenzaron a recorrer aquel rostro masculino. Dejó de tocar poniéndose de pie. Miró a las estrellas, las mismas que habían sido testigos mudos de sus interminables noches de insomnio y del dolor que por tantos años llevaba dentro de su ser. Candy, ¿hasta cuándo volveré a verte? ¿Hasta cuándo la vida me permitirá volver a disfrutar de tu presencia? ¿Cuánto tiempo más podré soportar sin ti? Te necesito para poder continuar vivo. Candy, aparece pronto, porque me estoy debilitando, porque siento que si no vuelvo a verte, me dejaré llevar por esta cruda confusión y no sé si podré seguir resistiéndome. ¡Candy! Había gritado su nombre tan fuerte como su pecho se lo permitía. Estaba siendo arrastrado por la corriente que guiaba su corazón, y esto lo hacía sufrir por creer que estaba faltando a su promesa, por creer que estaba faltando a su amor. Pero lo que él ignoraba es que su corazón lo guiaba a permanecer fiel a sus sentimientos, corriendo en dirección a su dueña. En ese mismo instante, otro corazón despertaba al llamado desesperado del amor. ¡Bella! ¡Al fin despiertas, hija! Dianey dejaba escapar una lágrima y abrazaba a su hija llena de ternura y agradecía porque al parecer todo había pasado. «Mamá, ¿qué fue lo que pasó?», preguntaba algo desconcertada y dejando al descubierto sus verdes pupilas que al fin descansaban de su obscura careta. «Oh, Bella, nos has tenido tan preocupados. ¿Pero qué fue lo que te pasó? ¿Qué te sucedió, mi pequeña, para que te desvanecieran de esa forma?». Dianey permanecía abrazando a su hija y dejaba derramar las lágrimas contenidas. La desesperación por saber qué había causado el desmayo de Bella la había mantenido demasiado angustiada y ahora deseaba con toda el alma que hubiera sido solo agotamiento, pero su corazón le gritaba que esta vez estaba equivocada. «Por favor, querida». Frank y Steven se acercaban a la cama al ver a su hija y hermana. «Si sigues abrazando de esa manera a Bella, la harás que se desmaye nuevamente». Soltaron una pequeña risa. La preocupación había pasado y Bella volvía a sonreír. «Perdón, mamá, pero papá tiene razón. Creo que me estás asfixiando». Miraba con alegría a su madre, quien comenzaba a soltarla y le ayudaba a acomodarse nuevamente en su cama. «¿Todo bien, princesa?». Frank se acercaba y posaba un tierno beso en la frente de la muchacha. Ella asentía y le regalaba una sonrisa. «Estábamos un poco preocupados. La verdad es que me he sentido algo mal por haberte hecho trabajar demasiado. Creo que esto es consecuencia de los largos ensayos». Agachaba el rostro apenado.
Sintió como la mano de su hija se estiraba tratando de alcanzar la suya. Después la joven depositó un beso en el dorso de la fuerte mano y mirándolo a los ojos respondió: «Papá, mamá, Steven, todos sabemos que esto tendría que suceder. Fue lo que dijeron los médicos en el hospital Lampierre. ¿Recuerdan? Tarde o temprano las consecuencias de los golpes que recibí en la cabeza comenzarían, así que esto no es culpa de nadie, y todos estamos de acuerdo que no es nada nuevo, pues Steven también ha sufrido de dolores de cabeza y ligeros mareos. Supongo que yo, al ser un poco más débil que él, no pude soportar tanto y por este motivo me desvanecí. Perdónenme por no habérselos comentado antes, pero no es la primera vez que tengo estos dolores. No quería preocuparlos y por eso preferí permanecer callada». Bella sabía que sus palabras no eran del todo ciertas, pero no quería ser ella quien comenzara a destruir su familia. Guardaría en su corazón las piezas del rompecabezas que se iba construyendo y no diría nada hasta tener la certeza de que sus recuerdos eran verdaderos. «Hijita». Dianey tomaba nuevamente a la joven entre sus brazos y la besaba en la frente como toda madre protectora y amorosa. No debiste ocultarnos tus malestares. Sabes que tu salud y la de Steven son la más importante para tu padre y para mí. Así que por favor no vuelvas a ocultarnos nada, y mucho menos soporten este tipo de cosas solo por no preocuparnos». Frank apoyaba sus manos en los hombros de su esposa en señal de estar de acuerdo con lo que ella decía y sonriendo cariñoso. «Perdón, por favor perdónenme. Les aseguro que no volverá a suceder». Bella se refugiaba en los brazos maternos y sentía el calor que solo el amor de una madre puede otorgar. Steven se había mantenido callado. Él sabía que aquello no había sido un simple dolor de cabeza, pero también sabía que no era el momento ni el lugar para conversar con su hermana. Prefirió solo agregarse a aquel abrazo familiar para confortar a su hermana y deseando que su familia no comenzara a desmoronarse. Era más de mediodía. Terry aún no decidía si dejar la comodidad de su cama o continuar permanentemente atado a ella. La noche anterior se había sentido pésimo y no tenía ánimos de ver a nadie, pero sabía que su deseo no podía cumplirse, pues tenía que presentarse a los ensayos antes de la función. Perezosamente y sin ningún tipo de aliento, se levantó de la cama y se dirigió al baño. Una buena ducha seguro lo despejaría un poco. Había pasado poco más de 2 meses desde que viera a Albert por última vez. La primavera estaba plena, pero en su corazón el invierno seguía y seguía desde su separación de la hermosa rubia de ojos verdes. No había tenido noticias del magnate, y días atrás, cuando su padre llegara de Inglaterra, le había dicho que no había ningún cambio y que Albert seguía la búsqueda. Según él, aún no entendía por qué razón no se había comunicado, pues ni siquiera él sabía en qué lugar se encontraba ahora. El duque había mentido, pero su palabra estaba empeñada y no faltaría a ella. Así que, al no tener noticias de nada y con la confusión que vivía ante Bella, Terry se estaba derrumbando y no encontraba salida de aquella obscuridad que lo cubría y consumía su existencia poco a poco. Listo al fin, salió rumbo al estudio. Necesitaba hacer una llamada antes de dirigirse al teatro. En su camino se cruzó con una mucama y le pidió que le llevara el almuerzo. Minutos después terminaba su llamada, se dejó caer en el sillón detrás del escritorio y cerró los ojos dejando escapar un largo suspiro. Todo estaba en silencio. Al parecer no había nadie en casa. Decidió volver a su recámara y continuar con su descanso. Cuando casi llegaba a su habitación, escuchó unos murmullos salir de la alcoba de su madre. Su curiosidad lo llevó a acercarse sin hacer ruido. Era extraño que su madre recibiera visitas en su habitación y que él supiera su padre estaba alojado en un hotel, así que decidió investigar. Se mantuvo en la puerta sin hacer ruido y tratando de escuchar claramente. Sabía que no era de caballeros y que no debía hacer eso, pero si su madre tenía un problema seguro no le diría, así que por esta ocasión faltaría su caballerosidad para poder auxiliar a Eleanor en caso de que lo necesitara. Pero conforme escuchaba, fue reconociendo la voz que se encontraba en el interior de la alcoba de la dama. «Te digo que es mejor decírselo ya. Lo conoces muy bien y sabes que se enfadará si se lo ocultamos. Además, él ya no es un niño. Terry es un hombre y sabrá comprender».
El duque intentaba convencer a Eleanor de algo muy importante. Sí, pero no solo es Terry. También está tu familia. Ya sabes que no están de acuerdo en que tú y yo hayamos vuelto. Todos ellos siguen apoyando a tu exmujer. La voz de Eleanor sonaba algo angustiada y ya había pasado por muchos problemas. Al parecer no deseaba repetir aquella amarga experiencia al lado de la familia Granchester. Tú lo has mencionado. Ella es mi exmujer. Mi mujer ahora eres tú. Además, ya te expliqué que en cuanto hable con la familia y les diga la verdad sobre mi separación, ellos estarán de acuerdo conmigo. Su voz sonaba segura de sus palabras y al parecer no se daría por vencido hasta lograr su propósito. Aún no entiendo cómo lograste que te diera el divorcio sin que la verdad saliera a la luz. La exactriz se levantaba de su asiento y caminaba hacia el tocador. Lo que menos deseaba era continuar con aquella charla, así que trataba de desviar la plática a otro punto. Ellie, me parece que estás tratando de cambiar el rumbo de la conversación, y eso sí que no te lo voy a permitir. Ya hemos pasado por muchas cosas, así que no dejaré que el tiempo siga pasando. Además, debes tomar en cuenta que muy pronto no podrás ocultarlo más. Será mejor que lo hagamos antes y no después. Si seguimos esperando, volverás a ser el centro de atención y créeme que ni siquiera los escándalos de Terry o su fama lograrán desviar a la prensa de ti. Así que prefieres ser tú misma la que le comunique a nuestro hijo las nuevas, o esperamos sentados a que se entere por la prensa. Porque de seguro apenas si se note tu cambio comenzarán sus comentarios y ya no habrá quien los pare, y entonces sí será demasiado tarde para hablar con la familia. El duque se había puesto de pie y se había acercado a su mujer, abrazándola por la espalda, además de darle algunos besos cariñosos y tiernos en el cuello, como si fueran recién casados. Ay, no lo sé. Además, Terry ni siquiera sabe que tú y yo... La frase se vio interrumpida por la puerta que se abría sin aviso previo. Los dos voltearon y se quedaron muy sorprendidos al ver de quién se trataba. «¡Terry!», dijeron a un mismo tiempo. El duque soltó a Eleanor de inmediato, como si fuera un adolescente que había sido descubierto por el padre de su novia, abrazándola en su recámara. «¿Qué les pasa? Ya me tienen mareado con tanta palabrería». Los miraba confundido y sorprendido a la vez. Que si la familia, que si él ya comprende, que si díselo, que si no, que la prensa te va a envolver, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué les pasa? Además, duque, por si no lo sabes, los escándalos se terminaron desde que rompí mi compromiso con Susana. Ahora la prensa se ha olvidado de mi aburrida vida privada y solo habla de mis logros como actor. Y a todo esto, ¿qué haces en la recámara de mi madre y aún en pijamas? Cruzaba los brazos y lo miraba como si en verdad fuera el padre de Eleanor esperando una explicación. Bueno, nosotros... Terry, tú ya lo sabes. Tu madre, es decir, Eleanor... Bueno, ella y yo, pues... El duque nunca imaginó que se sentiría intimidado por Terry, su propio hijo, hasta el grado de no poder formular una frase completa, pero sin embargo ahí estaba, frente a aquel rebelde que tanto lo hiciera enfadar y al cual ponía en su lugar con tan solo un par de palabras, solo que esta vez los papeles habían cambiado. «Terry, pero qué falta de respeto. ¿Acaso no sabes que es de muy mala educación escuchar conversaciones ajenas y, sobre todo, cómo te atreves a entrar a mi recámara sin llamar primero? ¿Esa es la clase de educación que recibiste de tu padre?» Eleanor demostraba su autoridad. «Eleanor, no, es que, bueno, creo que primero deben responder a mi pregunta y después pedir explicaciones. El que oculta cosas aquí no soy yo, así que estoy esperando». Terry volvía a su actitud de «yo soy el ofendido», y el duque se daba cuenta de dónde había sacado aquel carácter su hijo, pues él mismo se había intimidado ante Eleanor. «Ya». El duque se hacía notar levantando un poco su voz. «Ellie, creo que ya es tiempo de que Terry lo sepa y si no se lo dices tú, se lo voy a decir yo». Estaba decidido, ya no más secretos. «Y bien, estoy esperando». Terry parecía muy divertido actuando como si fuera el padre y sus padres los adolescentes sorprendidos en algo indebido.
La verdad era que ya sabía que sus padres habían vuelto a mantener una relación y que las escapadas de su madre a casi medianoche, pensando que él estaba dormido, no eran hacia otro lugar más que al cuarto de hotel que tenía el duque, aparte de que ya había notado que cuando él se quedaba en su apartamento y volvía por la mañana, el desayuno que llevaba la mucama a la recámara de su madre no era precisamente para una sola persona, y conociendo a Eleanor, ella no comía ni la tercera parte de lo que llevaban en la charola, pero le parecía divertido el que sus padres jugaran a querer engañarlo como si fueran un par de niños tratando de ocultar sus travesuras. Muy bien. Por fin Eleanor se decidía a hablar. Como ya has podido notarlo, tu padre y yo hemos vuelto a tener una relación de pareja. Y lo que discutíamos en este momento era que tu padre quiere formalizar nuestra relación y yo deseo que espere un poco más. Se sonrojaba ante esas palabras y la mirada de Terry. Ellie, eso no es todo, ¿verdad? La miraba incitándola a continuar con la confesión y ella lo miraba suplicando ayuda, por lo que al verla de esa tierna manera, el duque continuó. La verdad, Terry, es que yo me quiero volver a casar con tu madre, pero como ella se lo merece, y no deseo esperar más. Primero porque creo que hemos esperado demasiado para estar juntos. Eso sin contar que ya no deseo seguir viviendo sin la mujer que amo. Y segundo porque no sería correcto que un Granchester naciera fuera del matrimonio. El duque sintió que también era momento de aclarar una duda que él sabía existía en el corazón de Terry y que nunca se había atrevido a aclarar. Porque aunque tú no lo creas, y sé que piensas lo contrario, tú naciste dentro de un matrimonio, solo que este fue anulado por la influencia de tu abuelo y se desapareció cualquier evidencia, por si los padres de la duquesa deseaban investigar. Así que Terry, tú naciste legalmente dentro de un matrimonio, por amor. La voz del duque reflejaba el cariño hacia su hijo. Y yo creo que tu hermano o hermana merece lo mismo. Terminaba de hablar con voz pausada y esperando la reacción del joven, quien ante estas últimas palabras no sabía si sorprenderse al saber que nunca había sido un bastardo o por el hecho de saber que sus padres tendrían otro hijo. El día había transcurrido también para la familia Andrei. Los chicos seguían disfrutando el hecho de volver a estar juntos, por lo que no deseaban desperdiciar ni un solo minuto. Y después del desayuno salieron a pasear por los jardines de la mansión, mientras en la recámara del patriarca pareciese que el día apenas comenzaba. Albert no había podido dormir después de la noticia que Dulcinea le hubiera revelado. Ahora sabía que Steer y Candy estaban juntos y viviendo como hermanos. No podía encontrar una manera para hacerlos volver y reunir a toda su familia sin lastimar los sentimientos de otros. Había pasado la mayoría de la madrugada pensando en qué podría hacer. Casi se podían distinguir los primeros rayos del amanecer cuando sus ojos y su cuerpo se rindieron al cansancio de los días pasados. Era pasado el mediodía y él apenas se había despertado. Aún estaba pensativo, pero sabía que no podía seguir en su recámara. Después de unos momentos que dedicó a su arreglo, se dirigió al comedor en busca de algo ligero, y después poder comenzar su día de trabajo. Al entrar se sorprendió de encontrarse nuevamente con Dulcinea, quien al parecer también había tenido una pésima noche, solo que ella por motivos completamente ajenos a los de él. «¿Buenos días?» Sonreía apenado, dudando si era correcto el saludo. Creo que sería más correcto buenas tardes». Dulcinea respondía con una sonrisa y sonrojándose un poco. «¿Tú también pasaste mala noche?», preguntaba él tímidamente. Ella solo sentía con la cabeza sonrojándose aún más, pues el motivo de su desvelo se encontraba ahora frente a sus ojos. Bajó la mirada por temor a descubrirse. «Si al igual que yo te la pasaste pensando en soluciones para aclarar todo esto, te lo agradezco». La miraba con esperanza de que la respuesta fuera afirmativa. «Algo así». Se notaba algo tensa, por lo que el joven no trató de ahondar en el tema, así que prefirió cambiar el rumbo de la conversación. «¿Sabes en dónde están los chicos?», le preguntaba mientras comenzaba a tomar sus alimentos y tratando de hacer el momento más ameno con una charla más común. «Parece que están paseando por los jardines. Se veían muy contentos por estar juntos.
¿Realmente extrañan a Candy? La respuesta hizo que Albert se quedara algo pensativo. Él también la extrañaba. Era feliz por saber de la existencia de Caroline, pero también era cierto que la joven era muy distinta a su pequeña. Sí, Candy siempre trajo alegría a nuestras vidas. Antes de que ella llegara a nosotros, todo era una simple rutina llena de reglamentos y banalidades. Con ella todo cambió. Siempre tenía una sonrisa en los labios, y sus ocurrencias eran de lo más divertidas. Incluso con sus lágrimas nos ayudó a ver la vida diferente. El rostro del joven se volvió melancólico, y esto no pasó desapercibido para la bella Dulcinea. Muy diferente a Caroline, ¿no? La pregunta sacó de su trance a Albert, quien adivinó casi al instante la intención en las palabras de Dulcinea. Sí, son distintas. Es imposible que dos personas sean iguales. No importa que ellas sean gemelas. Sus almas son únicas y muy bellas. Caroline expresa sus sentimientos y con delicadeza como fue educada, y Candy los expresa de la forma en que ella aprendió de la vida. Aún así, las dos tienen bellos sentimientos y aman a los demás sin hacer distinción alguna. Tienes razón, las dos son únicas a pesar que son muy parecidas físicamente. Solo espero que las diferencias en su comportamiento no sean un motivo para que nuestra situación sea descubierta. Así lo espero yo también. Las últimas palabras del rubio las había dicho finalizando con una sonrisa sincera, misma que provocó en Dulcinea una corriente eléctrica desde los pies hasta su cabeza, haciendo a su corazón latir velozmente. Sorprendida por aquellas sensaciones, bajó la mirada. En ese preciso momento, Candy, acompañada de Anthony y Archie, hacían su entrada en busca de Albert. «Te digo que va a decir que no, gatita». Entraban discutiendo y con un gran alboroto. «¿Qué va a decir que sí? Yo lo conozco bien y no se negará. Además es un poco aburrido estar todo el tiempo aquí». La inconfundible voz de Candy, Caroline, llamaba la atención sorprendiendo a Dulcinea y a Albert, pues nunca se hubieran imaginado que ella pudiera comportarse así, y menos que usara un tono de voz tan alto. Si estaba tratando de imitar a Candy, lo estaba haciendo muy bien. «¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto?» Albert los cuestionaba después de que cada uno tomara un lugar en la mesa. Anthony no había comentado nada. Se había mantenido al margen de aquella discusión entre Candy y Archie. «Bueno, es que Archie asegura que te negarás a un pedido que quiero hacerte, y yo le digo que no lo harás», decía Candy tomando un trozo de pastel del plato de Dulcinea sin aviso y con las manos. «¡Qué rico! ¡Es de chocolate!». Dulcinea se sorprendió de aquella actitud. Primero hablando con la voz tan alta y luego atreverse a tomar así su pastel. ¿Qué estaba pasando con Caroline? ¿Realmente se estaba tomando tan en serio su papel? Prefirió no comentar nada y al ver a Albert pudo notar que éste la miraba sorprendido y divertido por la sorpresa. Al final parecía ser que las gemelas sí eran muy parecidas. «La verdad, tío, ¿permitirías que fuéramos solos a dar una vuelta por la ciudad?», preguntaba Archie haciendo una mueca de estar seguro que el pedimento sería negado. «Pues...». Albert miraba a Dulcinea dudando en la respuesta y pidiendo apoyo. «Te lo dije», interrumpió a Archie provocando que Candy se levantara y corriera al lado de Albert para abrazarlo por la espalda y haciendo pucheros de niña chiquita a punto de llorar. Di que sí, por favor, mira que no conozco la ciudad y Archie no me cree que nunca he tenido tiempo de salir de paseo. Anda, di que sí». Seguía haciendo pucheros tratando de convencer a Albert y mirando a Dulcinea para que no se opusiera. «No lo sé. Ustedes tres siempre han causado problemas cuando se reúnen, y no estoy muy seguro de dejarlos salir solos». Albert se hacía el difícil, pero al ver así a Caroline lo había derretido. Era como ver a Candy haciendo lo mismo y no pudo evitar recordarla. «¿Tú qué opinas, Dulcinea? ¿Los dejamos ir solos? ¿No sería mejor que tú los acompañes?». La verdad era que el rubio no quería quedarse a solas con la joven, pues aparte de tantas cosas por resolver, estaba el hecho de que no podía apartar la mirada de aquella bella mujer. «En mi opinión...». Ahora Candy se ponía frente a Dulcinea y hacía los mismos pucheros, arrancándole una sonrisa y haciendo que Archie y Anthony también sonrieran ante las ocurrencias de la pecosa para salirse con la suya. «No veo por qué no.
Ya no son unos chiquillos, aunque se sigan comportando como tal. Creo que podemos confiar en ellos. Además, han estado mucho tiempo sin verse. Y en cuanto a acompañarlos, creo que no sería muy buena idea. Ellos han de tener mucho que conversar y no me gustaría interferir. Así que, si no te molesta, miraba a Albert. Preferiría tomar un buen libro de tu estudio y salir a disfrutarlo bajo la sombra de un árbol en el jardín. Así que yo creo que sí pueden ir. Sonreí ante los brincos de Caroline, que comenzó a jalar a Archie y a Anthony para hacerlos ponerse de pie. Pero... Ese pero sonaba extraño y borró la sonrisa de Caroline. La última palabra la tiene Albert. Creo que no tengo nada que agregar. Si a ti te parece bien, entonces ya está decidido. Pueden ir. Pero que Anthony maneje. En cuanto a manejar se refiere, no confío mucho en la habilidad de Archie. Siempre se distrae cuando ve pasar a alguna joven bella. Todos sonrieron ante el comentario y Archie se sonrojó. El alegre trío se despidió y salieron a la ciudad. Albert y Dulcinea rogaban por no haberse equivocado en aquella decisión, pero era imposible mantenerlos encerrados. Además comprendían su alegría por estar juntos y era comprensible que quisieran disfrutar cada momento. Dulcinea tuvo la oportunidad de cumplir su deseo y después de tomar un libro de literatura en el estudio de Albert, se disculpó con el rubio y salió en busca de un buen lugar para disfrutar su lectura. Mientras, el magnate la seguía con la vista desde el ventanal de su oficina, y preguntándose si el sentimiento que naciera en su interior desde que vio a Dulcinea por primera vez podría estar siendo correspondido por la dama. Terry había salido un momento a despejarse de todo lo que había conversado con sus padres. Aún estaba algo confundido y no había podido dar respuesta. Eleanor y el duque no lo habían forzado, comprendiendo lo que debía estar pasando por su cabeza. Era lógico que con la situación que vivía se sintiera aún más confundido, así que prefirieron dejarlo para que disipara sus pensamientos. Ahora el joven se encontraba justo al cruzar la calle de su café preferido y vio que un auto se acercaba. Prefirió esperar a que pasara. Se encontraba a mitad de la cuadra y no quería arriesgarse a sufrir un accidente. Gracias al cielo que ya estás bien y te dejaron salir. Podíamos notar que ya no estabas cómoda en el hospital. Dianey comentaba con Bella mientras las dos viajaban en la parte trasera del automóvil, conducido por Frank Mackenzie y con Steven de copiloto. Sí, hermanita, no podrás negar que es agradable salir de ese lugar con olor a medicinas. Steven se agregaba a la conversación haciendo una mueca y volteándose en su asiento para mirar directamente a Bella, que viajaba justo detrás de él. Ella respondía con una sonrisa y dándole un leve manotazo en el flequillo por su posición. Steven, sabes que no puedes hacer eso, le decía en forma de regaño por la simple travesura de su hermano. No importa, es que así puedo verte mejor, decía el joven sonriendo y guiñándole un ojo. Está bien, hijo, pero será mejor que te acomodes. Nos acercamos a una esquina y no sabes qué clase de loco podría estar conduciendo en otro automóvil. Papá, pero si es un alto. Total, no creo que se lo pase. Respondía el joven y volvía a tomar su posición mientras le hacía muecas a Bella por el retrovisor lateral. Anthony, manejas como abuelita. Así nunca sabrás lo placentero de viajar en un auto sin capote. Archie reclamaba por la forma de conducir del ojiazul. Te comprendo, primito, pero si no manejaba a Anthony no nos hubieran dejado salir a pasear. La pecosa apoyaba al ojimiel. Sí, ya dejen de quejarse. Si manejo con precauciones para evitar cualquier accidente. Si manejara como tú, Archie, lo más seguro es que no alcanzaría a frenar si un iluso como el que está a punto de cruzar la calle se nos atravesara. El tiempo y el destino se encargan de enredar los hilos y de decidir el momento preciso en que las vidas de las personas se entrelazan, y eso fue precisamente lo que ocurrió en aquel instante. En un par de segundos, el auto en que viajaba Anthony, Archie y Candy pasó justo frente a Terry cuando él se aseguraba de poder pasar al otro lado de la calle sin correr peligro. Fue un corto lapso de tiempo, pero los ojos del actor alcanzaron a distinguir muy bien los rostros de los jóvenes, sobre todo aquel rostro que tanto añoraba y amaba. Los jóvenes no notaron de quién se trataba.
Archie, quien podría haber sido el único en reconocerlo, no había puesto atención. Terry, incrédulo, lo siguió con la mirada, aún dudando de que sus ojos pudieran estar en lo cierto, y sintiendo que su corazón estaba a punto de salirse de su pecho. El auto de los Andrei era descubierto, y aquella rubia cabellera ondeando con el viento le confirmaba que no era una ilusión. Anthony no había dejado de ver hacia el frente y Archie puso atención al acercarse a la esquina donde haría un muy leve alto. Y justo cuando frenaron, un auto más formal cruzaba ante ellos. Lo que vieron los dejó sin palabras. Los ojos de Anthony se fijaron en la joven que viajaba en el asiento trasero y su corazón le gritó que lo que veía era cierto. Archie la miró levemente, pero algo en su interior le gritaba que fijara su vista unos centímetros más adelante. El joven que iba en el lugar del copiloto lo hizo sentir una emoción que llenaba su pecho cálidamente. Bella volteó levemente a su derecha y sus ojos se abrieron llenos de sorpresa al encontrarse con aquella joven cuya imagen parecía haberse escapado de su espejo. Sintió como un vuelco en su corazón. Corregía sus latidos tratando de acompasarse a los de aquella desconocida que la veía con la misma expresión de sorpresa reflejada en el rostro. Es difícil adivinar por qué ocurren las cosas, pero si algo hay cierto es que nunca ocurrirían ni antes ni después, sino en el momento justo en que deben suceder. Continuará.